Ahora que hemos visto un par de técnicas de validación, bootstrapping y cross-validation, vamos a ver una herramienta que va a ser muy útil para poder diagnosticar qué le está sucediendo a nuestro desempeño respecto al modelo o a la configuración del modelo que estamos usando para generar las predicciones. Y esa herramienta son las curvas de aprendizaje. Insisto que esto que estamos haciendo, estamos en el fondo intercambiando electricidad, potencia computacional, por estabilidad estadística de nuestros resultados, ¿no? Esto, dependiendo del tamaño de los datasets, esto a veces es posible y a veces es menos posible. ¿Por qué potencia computacional? Porque para conseguir todos estos estimadores, para conseguir todos estos estadísticos de las métricas, necesitamos repetir el proceso de entrenamiento varias veces. Y esos procesos de entrenamiento a veces son computacionalmente costosos, ¿no? Pero bueno, vamos a explicar lo que es una curva de aprendizaje. Fijaos, una curva de aprendizaje, el objetivo de una curva de aprendizaje es simular que yo tengo los datos que tengo. Yo tengo 500 datos y eso es lo que tengo. Pero yo voy a simular el proceso por el cual yo iría recibiendo gradualmente los datos, ¿no? Entonces voy a empezar teniendo pocos datos y luego voy a tener más datos para entrenamiento, ¿no? Y voy a ver cómo se comportan las métricas según yo voy aumentando el número de datos, ¿no? Eso es como si yo hiciera con bootstrapping, eso es como si yo hiciera un experimento con bootstrapping con, por ejemplo, el 90% de test, quiere decir con muy poquitos datos para entrenar, y luego con el 80% de test, con lo cual tendría más un 20% para entrenar, y así consecutivamente, ¿no? Fijaos que según yo voy entrenando, yo tendría una curva de aprendizaje en la cual yo tendría, inicialmente, yo a lo mejor usaría el 10% de los datos, esto aquí estaría yo indicando en el eje X el porcentaje de datos de entrenamiento, ¿no? Y en el eje Y yo voy a estar indicando mi métrica de desempeño, ¿no? ¿Cómo le he llamado? Rel mean absolute error. Ok, listo. Entonces, ¿qué es lo que haría yo? Vamos a fijar el porcentaje de datos de train al 90% o el de test al 10% o el de test al 90% y voy a hacer un bootstrapping. Un bootstrapping a lo mejor con n splits igual a 10. Entonces, yo aquí voy a tener 4 medidas. Es decir, yo voy a tener 2 medidas para entrenamiento y 2 medidas para test. Yo voy a tener la media y la desviación estándar de cada split. Yo voy a tener 10 splits y entonces le voy a calcular la media y la desviación estándar de todos los splits para entrenamiento y para test, ¿no? Y, a ver, aquí sería 0, que sería bueno, y aquí sería, vamos a ver, el 0 es el que sería bueno y cuando es más grande es cuando es peor, ¿no? Vamos a asumir que aquí juntamos el +1 y el -1 aquí, ¿no? Ponemos el valor absoluto del propio, no del relativo, ¿sí? No, perdón, no tengo -1, está bien, entre el 0 y más arriba, yo podría tener más arriba, ¿sí? Vimos que teníamos un 1,54, efectivamente. Entonces esto puede ser, pongamos el +1 en algún lado, acá, y a lo mejor aquí es más todavía. Perfecto, perfecto. Lo estaba confundiendo con el R2, que podría tener valores negativos, ¿no? Pero no, estamos ahí con el rel my. Listo. Entonces, yo hago mi bootstrapping con el 10% y yo voy a obtener un desempeño promedio en entrenamiento con una desviación estándar, que a lo mejor la puedo representar así, ¿sí? Una desviación estándar hacia arriba y una desviación estándar hacia abajo, ¿vale? Y voy a tener un error promedio en test con una desviación estándar hacia arriba y una desviación estándar hacia abajo. Y eso yo lo puedo hacer para, vamos a poner el color incorrecto, eso yo lo puedo hacer para el 20% y me saldrá
un promedio de desempeño con una desviación estándar en entrenamiento y un promedio de desempeño con una desviación estándar en test. Y así con todos. 30, voy a poner el color incorrecto. 30, 40, 50, bueno, vamos a dibujar el de 50, por ejemplo, los dibujaría todos, ¿no? Este saldría aquí, aquí, y el de 50, por ejemplo, y esto saldría aquí, aquí, y el de 50, por ejemplo, ¿no? Y así con todos, hasta 90, ¿no? Hasta 90, por ejemplo, pues por configurarlo, ¿no? Hasta 90, hasta 90. Sí, aquí uno depende de los recursos computacionales que tengamos, uno a lo mejor dice, bueno, voy a hacerlo 10, 20, de 10 en 10 hasta 90, o a lo mejor dice, no, voy a hacerlo 10, 30, 60 y 90, ¿no? Porque a lo mejor no tengo los recursos computacionales suficientes, bueno, dependiendo, ¿no? Porque fijaos que para cada punto, ¿cuántos modelos tengo que entrenar? ¿Sí? Esto me depende del número de splits que yo tengo. Yo para conseguir esta fila de datos, yo tengo que hacer 10 veces un fit. Para conseguir esta fila de datos, yo tengo que hacer otras 10 veces un fit, ¿no? Para conseguir esta otra, en fin, para todas. Si tengo 9 filas, si tengo 9 porcentajes de entrenamiento, de test, ¿sí? Yo voy a tener que hacer 90 veces, y con 10 splits yo voy a tener que hacer 90 veces un fit, ¿no? Que es bastante, ¿no? Esto puede ser abordable computacionalmente o no. Entonces uno a lo mejor restringe el número de intervalos que usa, a lo mejor también restringe el número de splits. En ocasiones el entrenamiento es tan pesado que uno a lo mejor al límite dice, bueno, pues voy a tener solamente 2 puntos aquí en 30, en 70, 30, o sea, en 70 de entrenamiento y en 50 de entrenamiento, por ejemplo. Bueno, esos son consideraciones y equilibrios que uno tiene que ir encontrando según los métodos y los datos que uno va teniendo, ¿no? Y al final uno pues tiene esto y podría, pues no sé, unir los datos y tener su curvita. Ahí vamos a pintar en rojo para que esté bien, ¿sí? Y con incluso sus bandas de desviación estándar aquí por cada lado, ¿no? ¿Vale? Entonces, esto es como se construye una curva de aprendizaje. Esto es como se construye una curva de aprendizaje. Y una curva de aprendizaje puede salir de muchas maneras. Fijaos que aquí estamos diciendo, cuando estamos más abajo, ¿sí? Es mejor, ¿no? El método tiene menos error, ¿no? Ojo que a veces las métricas se interpretan al revés, cuando es 1 es mejor, en este caso es cuando es 0 es mejor, y a lo mejor pues está dando la vuelta a la curva de aprendizaje, ¿no? Y aquí podemos generar muchos tipos de curvas de aprendizaje. Idealmente, ¿qué es lo que nos gustaría? Nos gustaría una curva de aprendizaje pues de este tipo, ¿no? Que, en fin, que al final aquí yo tengo un desempeño muy bueno en entrenamiento y en test, ¿no? Que tarde a lo mejor más en converger. Por ejemplo, tengo esto como la anterior. Esto es azul, vamos a ponerlo azul, vamos a ponerlo bien. O que tarde más como esta, o a lo mejor es que haya convergido enseguida, ¿no? Y eso quiere decir que aquí ya no necesitaríamos más datos, ¿no? Fijaos que esto siempre es la simulación de que yo voy recibiendo más datos, de que yo voy entrenando con más datos, ¿eh? Con lo cual esto también nos está dando pistas de a qué punto nosotros podemos tener un resultado interesante o no. Pero bueno, podrían salir muchas curvas de aprendizaje, ¿no? Una curva de aprendizaje, por ejemplo, vamos a ver, esta es una curva de aprendizaje no muy deseada, ¿no? Porque justo es un desempeño no muy bueno cuando ya tengo... A mí, fijaos que el entrenamiento, yo si tuviera una curva de aprendizaje, por ejemplo, esta curva de aprendizaje es una curva de aprendizaje que a mí no me interesa mucho tener. ¿Por qué? Porque yo tengo un desempeño muy bueno en entrenamiento, pero yo no acabo de tener nunca un desempeño bueno en test, ¿no? Que en el fondo en test es lo que yo estoy usando para medir cómo funcionaría este método en datos no vistos al entrenar, ¿no? Pero el hecho de que yo tenga estas diferencias me da pistas, ¿no? Que ahora en el siguiente vídeo vamos a ver. Entonces, fijaos que yo puedo tener curvas de aprendizaje de muchos tipos, ¿no? Según sea
según sea mi método, mis datos, etc. Entonces ahora en el siguiente vídeo vamos a ver cómo se diagnostican estas curvas de aprendizaje. Fijaos que en el código aquí tenéis una curva de aprendizaje con un estimador. Bueno, esto es simplemente para poner el titulito aquí que quede bonito. Los datos, el validador y la métrica. ¿Sí? Bueno, y un poquito de cosmética para la escala aquí del eje Y, ¿no? Fijaos que estamos diciendo que quiero que cada punto, en este caso aquí estamos eligiendo hacer 5 puntos, no 9 como yo acabo de ilustrar, en el cual cada punto usamos 10 splits y bueno, y en este caso esto no se usa porque se dejan estos por fuera. Fijaos que estoy usando el 70% para hacer esto y se deja el 30% todavía por fuera de esto, que luego vamos a ver para qué se utiliza este otro 30%, ¿no? Y fijaos cómo se hace la simulación. Fijaos como, por ejemplo, hay más variabilidad. Aquí estamos usando muy poquitos datos para hacer el fit, para entrenar el modelo. Entonces, fijaos cómo las bandas aquí son un poco más amplias, cosa que es normal, porque como estoy usando muy pocos datos para entrenar, es muy probable que el modelo se sesgue hacia esos pocos datos nada más. Entonces, cuando tenemos más datos, fijaos que la variabilidad es menor, porque ya es más estable. Esto quiere decir que este modelo, por lo menos cuando estoy recibiendo más datos, es más estable. ¿Sí? Bien, pues esto es una curva de aprendizaje.